Grecia, ¿sí me escucha? ¿Ya? Se van a ir, ¿verdad? Sí. Para almorzar. Yo no sé cómo no me dijeron que no vayan desayunado. Grecia, ¿por qué no me escucho? ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, por favor. ¿Puedes poner la presentación, Grecia? ¿No están yendo a la escuela? Sí. ¿Por qué están todos diferentes? ¿No están? ¿Dónde están en otro lugar? No están en la escuela. ¿Y dónde se conectan? Por las novelas. Por ejemplo, Sayuri no fue a la escuela hoy, ¿o qué? No, No. no, yo estoy en mi casa. Estás en tu casa, Sayuri. Sí, ¿Tú fuiste la que viniste ayer? sí. ¿Y sí leíste los betabloqueadores? ¿Betalactámicos? Sí. No, betabloqueadores. No, eran betalactámicos. No, betabloqueadores, acuérdate. Ay, pues leí betalactámicos. ¿No se puede ver la presentación, Grecia? No la veo. ¿Por qué no la veo? Me dijo que le está fallando el internet, doctor Yara. A ti. A Grecia. Es que entra y Grecia. sale. Está bien. Bien, les había dicho que íbamos a ver aclaramiento, pero quiero que lean, por favor, el fin de semana para que entiendan esa parte. Y ahorita vamos a adelantar unas 2 o 3 diapositivas con fisiología tubular. Gracias, hermano. Ahí está Néstor. De aquí me voy a conectar yo, voy a verla, para ver la presentación. Ustedes la están viendo, cada uno la tiene. Adelanta, Grecia, por favor, a fisiología tubular, por favor. Y voy a dejar aclaramiento para el lunes, ¿sí? Me voy a ir un poquito más rápido porque si no, no terminamos con todo lo que tenemos que ver, ¿sí? Cierra la puerta, Dani, por favor. Vénganse para acá. ¿Qué les pareció hoy? Muy interesante. David. Realmente yo estoy muy a favor de venir al hospital. Pues ojalá que sí, ahorita les voy a dar un recorrido chiquito. No, ya no se los puedo dar a Sayuri ni a su compañera, porque ya yo estaba ocupado, ¿no? Siempre ando ocupado. Ahí quédate, Grecia. ¿Bien? ¿Me escuchan todos? Sí. Sí. Bien. Vamos a ver función tubular, ¿de acuerdo? Igual que, están mal esa diapositiva, están mal porque están como, yo no sé, la original por ahí la debo de tener, no sé, y ya después de que se la estuve replicando, como que se... ¿Sí me escuchan? Gracias. Y ya. ¿Sí? Ya, ahora sí, doctor. Bien, estaba... Sí, se desconectó acá otra vez la computadora de acá del chafa internet que tenemos aquí, nos porquería de hospital. Me da mucho coraje. Mira. Sí se volvió. ¿Me escuchan ahí?
escucha como con eco. Sí, quítale el... Bien, estaba diciendo que el túbulo, igual que los glomérulos, tienen este capilar peritubular. ¿De acuerdo? Está esta cosa gris que está ahí, que es la parte donde se generan los túbulos, ¿sí? Que se llama membrana, o más bien, ¿cómo se llama? Donde se están generando los túbulos. Por eso es que los túbulos, a la diferencia de los glomérulos, se pueden regenerar. No así los glomérulos. ¿Sí? Los glomérulos no, los túbulos sí. Y por eso cuando tenemos daño renal, eso se descama, se quita y vuelve a aparecer. Porque se llama, ay, se me olvidó el nombre. Tiene células, stem cells, y de ahí se originan estas células tubulares. Entre estas células tubulares hay un espacio o la luz tubular, ¿sí? Y la mayoría de todas las toxinas pasan por estas células tubulares. Entre cada célula tubular hay una unión, ¿sí? Esta célula tubular tiene una membrana basolateral, si ustedes la ven ahí, y una membrana basal, ¿sí? Y esta unión se pierde cuando hay daño tubular, ¿sí? Las moléculas pasan vía transcelular o paracelular, ¿sí? Que vienen aquí después de que se filtran, en la luz tubular se reabsorben y pasan a la sangre y vuelven a retornar. Entonces es como un ciclo, ¿sí? ¿Sí me van siguiendo esta parte? La siguiente, por favor. Gracias. Ahí está. Fíjense esa maravilla. Es increíble. Una sola célula tubular. Imagínense que este cuarto es una sola célula tubular. Entonces, hay muchos mecanismos de transporte. Uno es el de difusión, el otro es por canales, el otro es por transportadores y el otro es por endocitosis y transitosis. Díganme qué es difusión. Denise. Son ese movimiento por diferencias de concentración, o sea, se va hacia donde hay menos. De una de mayor concentración a otra de menor concentración, ¿sí? Y entonces, ¿cómo es que hay paso de dónde a dónde? ¿De dónde te imaginas más, Denise? ¿De la sangre del túbulo o del túbulo a la sangre? Pues... Si se filtra, primero se filtra, ¿sí? Viene en la arteriola aferente, está en el endotelio, pasa el endotelio, pasa la membrana basal glomerular, pasa a los podocitos, hacia el espacio urinario y directamente llega al túbulo, en el túbulo proximal. En el túbulo proximal, la mayoría se reabsorbe, ¿no? ¿Sí? Y esa reabsorción, ¿sí? Permite este paso de estas moléculas. La difusión, ¿de dónde crees? ¿De dónde a dónde sería? Pues del túbulo hacia la sangre. Del túbulo hacia la sangre, ¿sí? ¿De acuerdo? Y esa es una difusión, pues, lo más simple. Y eso depende de una cosa, mira, diferencias de concentración, de la permeabilidad y dependiendo de la carga de esa molécula, ¿sí? Tiene un voltaje. ¿Cuál es el voltaje de las células? A ver, ¿quién me puede decir? Jairo. Creo que es de menos. ¿Le bajas, por favor? Tiene eco. Creo que es de menos 40 o menos 90. Es variable, ¿no? Depende de cada célula. Y depende, por ejemplo, de las neuronas, tienen un voltaje. Eso es muy importante para nosotros. Puede ir el rango dice aquí Isabel, de 40.
milivolts, es milivolt. Imagínate, milivolt, una sola célula, una nada más. ¿Cuántos millones de células? Lo que quiero que se imaginen es que estamos disecando una sola célula y esa célula montada en más células, que es súper complejo. Imagínense eso. Imagínense la cantidad de datos. Yo lo pongo como cantidad de datos. ¿Sí? Esos, ¿cuántos dijimos de sodio que pasa por la sangre al día? ¿Quién me puede recordar eso? 25.200. ¿Qué? 25.200 sí, ¿verdad? Milimoles de sodio. Es así, ¿no? Miliequivalentes en el día, todos los minutos de un día, ¿sí? Sodio nada más. Fíjense nada más, sodio en una sola célula. Quiero que imaginen esto, y aquí me voy a quedar porque esto es algo súper importante. Y vean cómo se mueve de difusión de una sustancia a de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración. Depende de la concentración de esa molécula, depende de la permeabilidad. ¿Qué carga tiene el sodio? ¿Qué elemento es el sodio? Positivo. ¿Qué peso molecular tiene el sodio? ¿Qué número atómico tiene el sodio? Ay, doctor, no me pregunte eso porque yo estudié medicina, no química. Lo malo es que se metieron a lo más complejo que existe. Es como molecular 22. 22. ¿Y cuánto mide el sodio? ¿Cuántos nanómetros mide el sodio? Jairo. Brandon. No sé, Doc, lo desconozco. Es pequeñísimo, ¿no? ¿Cuántas valencias tiene? ¿Sí? ¿Qué carga eléctrica tiene? ¿Qué carga eléctrica tiene, Jairo? ¿Qué te imaginas? Es positivo, ¿no? Tiene una carga positiva. ¿El potasio? Positivo. Negativa. ¿El cloro? Negativa. Sodio y cloro. Es el cloruro de sodio. Es la sal. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se mueve? Ahorita vamos a ver. La otra manera es por canales. ¿Sí? Y eso es la diferencia de voltaje. Y hay canales, pero en el túbulo proximal no hay, por ejemplo, no hay un canal para potasio, no hay un canal para sodio, no hay un canal para cloro, no hay canales en el túbulo proximal. ¿Dónde está el canal de sodio? A ver, ¿alguien ha escuchado eso? ¿Y cómo se llama ese canal? Se llama canal epitelial de sodio, en NAC. ¿Lo conocen? ¿Han escuchado eso? Cindy. Pues es parte como de las proteínas transmembranales, ¿no? Fíjense, Isabel me pregunta, ¿le puede regresar, Grecia? Grecia, por favor, me pregunta que si está en la basolateral o apical. Fíjense el túbulo. Ya me acordé del nombre. Membrana basal tubular. Esa membrana basal tubular, esa línea delgada, si la perdemos como la piel, si yo tengo una quemadura de tercer grado, ya no se me va a regenerar la piel, ¿o sí? De tercer grado. ¿De primer grado se me regenera la piel? Sí. ¿De segundo grado se regenera? Dependiendo de la profundidad. Igual acá en los túbulos. Si la lesión es muy profunda, si esa membrana tubular que genera los túbulos se daña de manera permanente, adiós. Sí, ya no hay regeneración. ¿Qué sucede? Pacientes diabéticos, los pacientes añosos como yo, sí, ya la gente más grande, perdemos esa capacidad de regeneración. Bueno, Isabel me preguntaba si era apical o basolateral, donde se encontraban esos canales. ¿Dónde creen que están? En la vasolateral.
pueden estar en el vasolateral y pueden estar en la manera apical, ¿de acuerdo? Y eso es un canal de sodio y se llama ENaC, pero eso es en el túbulo distal y en el túbulo colector. Ahorita estoy aquí hablando de generalidades. Voy a hablar cada uno, específicamente de cada uno, ¿de acuerdo? Pásame la siguiente, Grecia. Pero otra vez se me desconectó de acá. Me voy a estar conectando aquí con Isabel. Sí, por favor. Entonces ahí tenemos. ¿Cómo le hago para abrir? Es que no alcanzo a ver. Tienen las dificultades de la casa me dan cura. Pero si estoy en mi casa, no. Perdónenme, ¿eh? Les decía que cómo es que pasan las moléculas de un lugar a otro y en los canales, ¿sí? Y fíjense las características de los canales. Dice ahí, diferencia de voltaje y concentración. ¿Sí? La otra es que se mueven en grandes cantidades. De hecho, se llaman maxipistas, sí se llaman. Y hay un canal de sodio, hay un canal de potasio, esos canales de potasio se llaman bronca, hay un canal de calcio, ¿sí? Y etcétera. Hay muchísimos canales. Cuando están enfermos estos canales, ustedes han escuchado, por ejemplo, a esos jugadores de fútbol que se mueren así, muerte súbita. Eso es por una canalopatía, ¿sí? Pero ese mismo canal que está dañado a nivel tubular, se daña también en las membranas cardíacas, ¿sí? Bueno, también está movimiento por transportadores. Este movimiento por transportadores son muchísimos y se mueven también en grandes cantidades, son específicos y aquí entra algo que es por energía, que es el transporte activo. Hay transporte activo primario y hay transporte activo secundario. ¿Alguien me puede decir qué es el transporte activo? El que necesita ATP. ¿Qué se requiere para que haya transporte activo? Moléculas de energía. Necesita ATP. ¿Y qué es eso? ¿Qué es el ATP? ¿Energía? Es una molécula que requiere energía, ¿sí? O sea, eso es algo súper importante, se requiere energía. Díganme un transportador o este movimiento por transportador, así que es icónico y ahorita es muy común, ya les había dicho. ¿Alguien conoce uno? Sodio glucosa. ¿Han escuchado eso? Los SGLT. El SGLT, ¿lo han escuchado? ¿Sí? Sí. ¿Qué transportador es el SGLT? Es cotransportador, ¿no? Es su cotransportador, ¿sí? ¿Y qué transporta? Glucosa y qué más. Sodio. Y sodio, ¿sí? ¿Cómo se llama ese medicamento? ¿Tiene alguien una idea de cómo se llama ese medicamento? ¿No? Uno de ellos se llama
dapaglifosina o empaglifosina, ¿sí? Bien, tenemos, fíjense, las moléculas se mueven de un lugar a otro, ¿sí? En ese ejemplo, van de un lugar, en el 2, fíjense ahí, cuando van de un lugar a otro es uniporter, ¿sí? O sea, pasa el sodio de un lugar a otro lugar. En este caso, pasaría de la luz tubular a la sangre, ¿verdad? Ese sería uniporter. Simporter, cuando pasa ese mismo sodio con el cloro en una misma dirección. Eso se llama simporter. Y antiporter, cuando entra sodio, sale potasio, o dependiendo de qué de molécula. Quiero que se imaginen eso. ¿Cómo es? Imagínense los millones de transportadores de una sola célula. De una sola célula. El equilibrio que hay en guardar esa concentración, ese voltaje, mientras la célula se asana y mientras no haya ninguna alteración. Ahora, las células tubulares tienen una vida útil, ¿sí? Y se están regenerando de manera continua, se están regenerando, hasta que ya no es posible que se puedan regenerar. Una célula tiene sus comandos, o sea, tiene todo estructurado, esta es una computadora, ¿sí? Todas nuestras células son unas computadoras así, increíbles, ¿sí? ¿Cómo es que se programan? ¿Cómo es que hacen todo eso, no? Y cuando se juntan cada una de las células es cuando hacen todo este orquestamiento. Cuando una molécula se mueve de un lado a otro, una entra y el otro sale, eso se llama antiporter. Y cuando muchas moléculas se mueven en una misma dirección, eso se llama multiporter. ¿De acuerdo? ¿Me van siguiendo? Otra manera de transportar es por endocitosis o transitosis, o sea, es a través de la célula. Eso se llama movimiento transcelular. O pueden moverse entre cada célula tubular, ¿sí? Entre la unión de cada célula tubular. Y esa es, inclusive puede ser por canales o por la vía libre. Yo les había dicho de que hay una molécula que no necesita transportadores. ¿Quién me puede decir qué molécula es? Jennifer. ¿El agua? No, el agua no se puede mover, ¿eh? Necesitamos unas moléculas que se llaman acuaporinas. ¿El alcohol? El alcohol, me dice David, tampoco. Yo creo que tiene ganas de alcohol ahorita. David. ¿El hidrógeno? No, tampoco. Tampoco, Grecia. ¿Mande? No. No, aunque sea un gas. El CO2. Así pasa como Juan por su casa. No necesitamos transportadores ni nada. Pero lo demás se necesita. Sí, el sodio, el cloro, el agua. Y no se diga las proteínas, los carbohidratos, los lípidos, etcétera. ¿Sí? ¿Puedes poner otra vez, Grecia, la presentación? Y pasarme Ya la voy, siguiente. es que se me apagó la computadora. Ah, a ver, ¿tienen todos la presentación en su teléfono? Sí. Para yo ponerla también. Espérame un ratito. Para llevar la secuencia. Ya. La siguiente diapositiva viene la función tubular, es lo mismo que los glomérulos. ¿Sí se fijan ahí? ¿Se acuerdan de la presión diferente, la presión neta? ¿De cuánto era? ¿De 14? 14. De 14. ¿Y en los túbulos de cuánto es? 10. De 10. ¿Sí? Esa misma presión es una presión hidrostática. ¿Sí? Pero
¿Qué presión no se encuentra ahí? ¿Qué diferencia hay entre estas fuerzas tubulares y las glomerulares? Otra vez. ¿Por las proteínas? Las proteínas, la presión oncótica, ¿sí? Aunque estén los vasos rectos, bueno, está la sangre a un lado de los túbulos, está viendo esta diferencia, este paso de moléculas. Si se fijan ahí, la presión hidráulica intersticial es de 3 milímetros de mercurio, ¿sí? La oncótica de 33. Las que se oponen, una presión hidráulica de 20 y en una intersticial oncótica de 6. Y esa presión neta es de 10 milímetros de mercurio. O sea, esa presión es lo mismo. Es un poco diferente porque aquí no se llama esto que es el riñón que se llama convección. La convección es aplicar presión hidrostática, o sea, agua, para que pasen las moléculas de un lugar a otro, ¿sí? Eso hace el riñón. Eso nosotros intentamos emular o intentamos que sea muy similar con las máquinas de diálisis que tenemos. No lo podemos hacer. Hay un tipo de máquina que se llama hemodiafiltración. Intentamos simular lo que es el riñón, aplicando una fuerza para poder eliminar las toxinas. Nosotros con el riñón artificial que tenemos, ¿sí? Entonces es muy importante saber estas presiones, porque estas mismas presiones nosotros las aplicamos a la máquina, ¿sí? No estas de la función tubular, sino la función glomerular. ¿De acuerdo? La siguiente. La siguiente, Grecia. Híjoles, no se ve. Ahí. Hay este transporte. Puede ser, no, es que está mal en la diapositiva. Transporte transcelular y paracelular. Por ejemplo, el SGLT que les decía, el transporte o cotransportador glucosa-sodio, ¿sí? Hay otros transportadores de la glucosa que se llaman GLUT. GLUT1, GLUT2, GLUT3. Estos GLUT también se encuentran en las demás células, en casi todas las células de nuestro cuerpo. ¿Por qué unas células se especializan más y otras? Porque estamos ya programados, o sea, cada célula tiene una función y eso está programado como si fuera una computadora. El DNA es una computadora, realmente como si tuviera cerebro, ¿sí? Diseñada para que de manera exacta sepa exactamente cuántos hay, cuántas moléculas hay, esa concentración de esa molécula, cómo pasa de un lugar a otro. La siguiente, por favor. Vean, aquí en el túbulo proximal, está mal esa diapositiva, a ver si pueden encontrar la presentación original. Vean ahí. Las células tubulares tienen muchos pelitos, ¿sí? O sea, tienen vellosidades. Los del túbulo proximal tienen muchas vellosidades, tienen mucho ATP, tienen muchas mitocondrias. No así el asa de Henle, por ejemplo. O un poco menos el túbulo distal y el túbulo colector. ¿Por qué? Porque aquí es donde casi todo se reabsorbe a nivel del túbulo proximal. El 88% de lo filtrado se va a reabsorber ahí. 99%, ahí dice 90%, ahí hay variabilidad, ¿eh? Puede ser 99% del sodio se tiene que reabsorber. Lo volvemos a rehusar. Vean esto, cuando un paciente deja de orinar, ese sodio no lo podemos eliminar. ¿Qué creen que sucede si no se elimina ese sodio? ¿Ocurre una hipernatremia? ¿Almacena? No hay hipernatremia. Buena pregunta, fíjate. Nunca la he hecho. ¿No? Retención de líquidos. Se acumulan y se hace ¿Sodio? edema. Se acumula ese sodio, pero ¿dónde se acumula? ¿A dónde creen En que el se va? espacio intersticial. Al espacio intersticial. ¿A dónde más?
a la piel, a la grasa, a los huesos. Se va a todas esas partes, no podemos eliminarlo. Y como acumula sodio, se acumula cloro y también retiene agua. Esos pacientes pues, dejan de orinar. Esos ya no orinan. Ese sodio, ese pool de sodio está ahí. Cuando trasplantamos a un paciente, todo ese pool de sodio que se va acumulando se elimina y entonces empieza a haber un control de la presión arterial, ¿sí? No hay manera de poder sacarlo. Eso es increíble, no se puede, ¿sí? La diálisis no va a eliminar este sodio. La diálisis no lo quita. No quita sodio, no quita fósforo. El fósforo es el dolor de cabeza para nosotros, para los nefrólogos. Porque nosotros no lo podemos, con las máquinas sofisticadas que tenemos, ni con la diálisis peritoneal, ni con la hemodiálisis, ni con la hemodiafiltración, eliminamos el fósforo. Por eso le tenemos miedo, porque además ese fósforo es el que está matando de manera lenta a los pacientes, ¿sí? Bueno, se reabsorbe sodio, se reabsorbe el 80% de potasio y de bicarbonato. Ya lo decía, el 40% de la urea o 50% de la urea, 60% de calcio, ¿sí? Y el 100% de fósforo se reabsorbe totalmente, de aminoácidos, de ácido úrico, de albúmina. Ese fósforo se reabsorbe en el 100%, ¿sí? Ese ácido úrico, la albúmina. La albúmina, piensen en la albúmina. ¿Qué peso molecular tendrá la albúmina? ¿Alguien sabe? ¿Algún curioso? ¿O alguien que no tenga nada que hacer, que sepa como yo? ¿Cuánto pesa la albúmina? ¿No es como de 70 y tantos mil? Para nosotros es súper importante saber los pesos moleculares de cada cosa. Porque cuando nosotros dializamos a los pacientes, les ponemos un filtro. Ese filtro emula lo que es el glomérulo, ¿sí? Y ese filtro tiene unos poros que hace que, o permite que saquen las moléculas, que saquen estas moléculas. Y estos poros, o más bien estos filtros son diferentes. Cada uno es diferente. Y para poder sacar la remoción de ese filtro es diferente, ¿sí? La albúmina se pierde, ¿sí? Cuando nosotros estamos dializando, los pacientes se desnutren. Es otra manera de que se desnutran los pacientes. Pero no tenemos otra manera, ¿sí? Porque sacamos la sangre, la conectamos a la máquina, ¿sí? Y se va perdiendo poco a poco esa albúmina. Pero de manera normal, se filtra esa albúmina, pasa al espacio urinario, pasa a los túbulos y se reabsorbe. Antes creíamos que esa reabsorción era libre. No es así. Hay unas proteínas que transportan esa albúmina completa. La molécula de la albúmina, no aminoácidos, ¿sí? No parte de esa albúmina, sino de manera completa, y esa proteína, o esas proteínas se llaman cubulinas, ¿sí? Es decir, no debe de haber nada de albúmina en la orina. Cuando haya albúmina en la orina se llama microalbuminuria, y principalmente la microalbuminuria aparece por la primera línea de defensa, que es las células endoteliales. Cuando se dañan las células endoteliales por alguna razón, ¿sí? Porque se cambia esa carga negativa de las células endoteliales, ¿sí? Empieza a pasar esa albúmina hacia otro lado y empieza a aparecer en la orina.
Ajá. Puede haber daño de la membrana basal y puede haber daño de los podocitos. A eso nosotros le llamamos microalbuminuria. Y eso lo que habla no nada más es de daño renal, sino de disfunción endotelial. Así, disfunción endotelial. Desafortunadamente todos los problemas que tenemos de salud nosotros es por esa disfunción endotelial. Yo, si hubiera sabido todo esto que sé ahora, yo hubiera cambiado mi manera de hacer las cosas, de comer, de hacer ejercicio, de no comer lo menos que pueda comida chatarra, ni de fumar, ni de tomar alcohol, porque desde entonces estamos programados a tener disfunción endotelial. Ajá. Y eso es algo súper importante. Bueno, también hay transportadores, fíjense ahí, apical y vasolateral. Hay un transportador de manera apical que se llama intercambiador sodio-protón o el cotransportador sodio-glucosa, que es el SGLT, o transportador sodio-fósforo o transportador de sodio-aminoácidos. Y de manera vasolateral tenemos una cosa que se llama bomba sodio-potasio ATPase, ¿sí? Que la expresión máxima está en los túbulos, en el asa de Henle, y lo usamos mucho los médicos para inhibir este sodio-potasio ATPasa o sodio-potasio 2-cloro con un fármaco que se llama furosemida, ¿sí? Tenemos también un intercambiador que se llama clorobicarbonato y, bueno, un montón de cosas que se llaman uniportadores, o sea, moléculas que pasan la glucosa, los ácidos orgánicos, las bases orgánicas, etcétera. Vean esta complejidad. Imagínense eso. Imagínense esta orquesta tan fina, tan estructurada, que es regulada por ¿quién? ¿Quién regula eso? ¿Quién es el mayor orquestador de todo lo que pasa? Olga. Esto. Sí. Olga Isabel. Cindy. Pero es Olga Isabel. Sí, pero no. Cindy. ¿Quién crees que regula todo? Si ustedes creen en Dios, ¿quién cree en Dios? ¿Todos? ¿O hay alguien por ahí, un ateo? ¿Eres ateo? Ándale. ¿Quién regula eso? Isabel. ¿Quién crees que lo regula? Pues el cerebro. Bueno, algunos no tienen cerebro, pues, o no tenemos. El cerebro regula eso. Tiene inervación simpática. ¿De acuerdo? Y es el que detecta. La mácula densa dice cuánto pasa de sodio. ¿Cuántos dijimos? 24,000, 25,000 milimoles de sodio que pasan por ahí. Así pasan ahorita de manera continua. Y cuando disminuye o aumenta esto, cuando ustedes tienen una carga mayor de sodio, cuando se comen unas papitas, ¿sí? Cuando se van al cine y se comen unas papitas, sube de 25,000 a 35,000 el sodio, y la mácula densa les dice, a ver, espérate, esta se comió unas papitas, ¿sí? ¿Qué creen que haga el sodio? El riñón, pero no el riñón, sino el cerebro. ¿Aumenta la osmolaridad sérica? Poquito, muy poquito. Pero lo que hace la mácula densa es que está pasando mucho. Pero ¿sabes qué? No. Este sodio en exceso hay que eliminarlo. Eso hace el riñón de manera normal. Pero imagínense en esta persona que empieza a no funcionar adecuadamente su riñón. ¿Qué pasa con esa carga de sodio? No la va a poder eliminar. ¿Sí? Pero ¿quién es el que regula eso? El cerebro. El cerebro es el que regula de alguna manera todo esto, ¿sí? Tiene un control exacto. Cuando ya no funciona, esta es una orquesta, como si cada uno de estos transportadores dependiera de este gran orquestador. Eso es lo que sucede.
Imagínense ese equilibrio perfecto. Y que nosotros tenemos ya concentraciones diferentes a otros mamíferos, ¿sí? Que esa concentración de agua, de sodio, de cloro, depende de muchas más cosas, ¿sí? Principalmente, por ejemplo, de la urea, para ver la concentración y dilución de la urea. Y cómo es que se elimina la cantidad de agua que nosotros debemos de orinar. ¿Por qué orinamos 2 litros de agua y no orinamos 5? Rosa. ¿El exceso de agua? ¿Cuántos litros tenemos en nuestro organismo? Sí, de sangre. ¿Por qué no orinamos 5 litros? ¿Por qué no? ¿O no se lo preguntan? Jennifer. Porque solo se elimina la que es, o sea, la que se requiere para que la que se quede siga manteniendo la función fisiológica, pues. ¿Tú crees? Sí. Sí, pero a ver, díganme un razonamiento lógico. Luisa. Pues para no deshidratarnos, ¿no? ¿Mande? Pues sí, pero a ver, ¿por qué no te deshidratas? Y si yo te digo que sí se deshidrata uno, ¿en qué condiciones? Un diabético. ¿Cuánto orina un diabético? El doctor Quiroz, que le gusta el cafecito. Inhibe, y como el café inhibe la antidiurética, está orine y orine. Sí nos deshidratamos, ¿sí? O sea, si nosotros agregamos algo no bueno, o sea, en este caso la glucosa, el alcohol, la cafeína, cambia esa regulación de mantener ese equilibrio interno, ¿sí? De mantener esa osmolaridad de cada célula de nosotros, y censar cada una. Imagínate todo eso. Y con esa orquesta diga, se va a eliminar tanto de sodio, tanto de cloro, y acompañado de eso se va a eliminar el agua. ¿No te parece magnífico? ¿No es increíble? Es increíble. De verdad, no alcanzamos todavía a entender muchas cosas nosotros. Y no me estoy yendo a lo molecular. ¿Sí? No estamos viendo ahorita vamos a ver más, voy a ver más adelante eso. Al mismo tiempo, todos los transportadores. Y bueno, no conocemos muchos no conocemos. ¿La siguiente? Este es en el túbulo proximal. La siguiente, por favor, Grecia. En el asa de Henle, fíjense en el asa de Henle, tiene una porción gruesa y una porción delgada. Una porción delgada descendente y gruesa ascendente. ¿Sí? El asa ascendente es impermeable al agua. ¿No se les olvida? Impermeable al agua. ¿Por qué? ¿Por qué es impermeable al agua? ¿Qué pasa ahí en los túbulos? ¿Qué es lo que sucede? Sí hay, pero son de menor cantidad, Yasmín. O sea, es poquito. Las acuaporinas, ya les había comentado, están, bueno, depende de qué tipo de acuaporina. En el túbulo distal, en el túbulo colector y en el túbulo proximal. ¿Sí? Ahí se lleva a cabo la concentración y dilución con este ciclo de la urea, o más bien con la reabsorción de la urea, para mantener esa concentración y dilución. ¿Sí? ¿Sí me van siguiendo? Aquí se reabsorbe
De lo filtrado, el 10% de agua, el 20% de sodio y de cloro, el 25% de potasio, el 100% de magnesio, ¿sí? Y aquí actúa este diurético que se llama inhibidor, así le llamamos, inhibidor de ASA, ¿sí? O un diurético de ASA. ¿Qué cotransportador inhibe? Sayuri. Doctor Mariscal. O Maritza. El sodio, cloro, potasio. Ah, está hospitalizado. Está hospitalizado, bien. Está hospitalizado, sí. Ah, Digas que Iván, ¿no? sí. ¿Que la vea? Sí. ¿Mande? Sayuri. Ya vamos a terminar. Es la una. Preguntó qué medicamento. La furo. La furosemida. Pero se mide. ¿Qué inhibe? Ya lo dije. Ahí está, miren, está en la diapositiva. Gracias. El sodio, cloro, potasio. Sodio 2-cloro-potasio, ¿sí? El cotransportador sodio 2-cloro-potasio. Está mal el gráfico. Quiero verlo. Miren, fíjense cómo está. ¿En dónde está ese sodio 2-cloro-potasio? ¿Pero en qué parte del asa de Henle? Está aquí con... ¿En dónde? ¿Pero en la apical o basalateral? Apical. Apical, ¿sí? Del lado vasolateral o basal, allá del otro extremo, está el sodio-potasio ATPasa. ¿De acuerdo? Y eso, hay muchos fármacos, uno de ellos es la obuabaína, o hay otro que se llama digital digoxina. La digoxina, la famosa digoxina que actúa en el corazón, actúa en ese sodio-potasio ATPasa, ¿sí? Del otro lado, aquí en los túbulos, está este cotransportador sodio 2-cloro-potasio. Y vean cómo se están moviendo esas moléculas. Del otro lado tenemos el canal de cloro, tenemos el canal de potasio, que es el ROMK, y vean este Symporter, más bien Symporter, este antiporter, entra sodio, sale un protón, y adentro está esa AC, esa es la anhidrasa carbónica, que convierte el agua y el CO2 en ácido carbónico. Y el ácido carbónico pasa hacia el otro lado, hacia la sangre, como tal, como ácido carbónico. Vean cómo se mueven estas moléculas. Vean cómo es que este entramado, este entrelazado, que no es sencillo. Díganme un fármaco que inhiba la anhidrasa carbónica. La acetazolamida. Acetazolamida. Me dice Isabel. ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve la acetazolamida? Cataliza la formación de ácido carbónico. ¿En qué se usa la acetazolamida? En el glaucoma. ¿Sí? En la epilepsia. En la hipertensión endocraniana. En el edema cerebral. Etcétera. ¿Sí? Aquí me voy a quedar. ¿Tienen alguna pregunta? Victoria. No, doctor, creo que voy siguiendo bien. Grecia, ¿alguna pregunta? Por ahora no. Nos vemos el lunes. ¿Cómo han visto la dinámica ustedes que han venido aquí al hospital? ¿Les ha parecido bien o no? Isabel, David. Sí, me parece bien. Mañana, ¿quién va a venir?
Grecia. Te toca Brandon y Jairo. Deben un momento. Sí. Me están diciendo que Brandon y Jairo. Bien. Sí. Bien, para esperarlos aquí. Por favor, para que lleguen mañana a las 9, Brandon. Jairo. Estoy con Victoria, en la mesa llamada con Victoria. Victoria, ahí está Jairo, ¿verdad? Contigo. Para que, por favor, lleguen mañana a las 9. Sí, doctor. Manda el mensaje, Brandon, Jairo. Por favor. Si llegan